Bueno, Buenas noches, buenas noches. profesores. Buenas noches, profesores. Gracias por estar en la cuarta sesión de 6 del programa Preparación de Artículos Científicos y Tesis mediante las TIC. Estamos en todo el programa relacionado a métodos cuantitativos y hoy vamos a hablar sobre estadística descriptiva. Para ello hemos invitado al licenciado Miguel Chalup, que es economista. Además es máster en economía y le hemos pedido, él trabaja también en el Ministerio de Economía y le hemos pedido que nos regale de su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, que es una persona con muchos compromisos, así que ha destinado este tiempo para estar con nosotros. Profesor Miguel Chalup, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo y a partir de ahora la clase es de usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, por la iniciativa de parte del instituto, y un saludo y un agradecimiento a todos los profesores presentes que se dan el tiempo de... Código del programa R. Me dicen que está sonando mal el audio. Sí, estaba hace un minuto, pero recuperamos nuevamente. En realidad no era el audio, me parece que era el internet, pero ya hemos recuperado nuevamente. Sí, le voy a pedir que vuelva a repetir porque toda la primera parte no lo escuchamos. Recién en este momento acabamos de escucharlo. Me estoy poniendo audífonos, ¿ahora se escucha mejor? Sí, perfecto, ahora se oye bien. Perfecto. Entonces, bueno, primero que todo agradecer la invitación. Me parece una gran iniciativa, una felicitación por la iniciativa y un saludo a todos los profesores presentes. Por el link de la sesión compartí a una carpeta donde está guardada la presentación que llevaré a cabo en esta sesión, así como un código del programa R, que es un software estadístico. En realidad es un lenguaje de programación con el cual se trabaja mucho el tema de estadística. Es tal vez el software más usado en el tema para temas de análisis estadístico. Voy a compartir pantalla. Bueno, esta sesión va a consistir en una introducción a la estadística descriptiva para tesis y artículos científicos. La presentación va a consistir en revisar un poco de conceptos generales de la estadística descriptiva, un poco del proceso de elaboración de la investigación de tipo estadística, un análisis de distribuciones de frecuencia, medidas de posición central, medidas de dispersión, medidas de formación, medidas de apuntamiento, un ejemplo de cómo es su utilización en el software R. La presentación se basa en el libro, la parte descriptiva del libro de sistemas. La presentación que compartí Se está perdiendo el audio, profesor. ¿sí? Se estaba perdiendo el audio hace un minutito. Pero Ahora, me parece que es el internet más que el audio. Me parece que es la señal de internet. Pero no se preocupe, lo estamos escuchando bien en este momento. Estaba en la presentación teórica, se basará en el libro de... perfecto, profesor, muchas gracias. Cuando se corte el audio me avisa para que frene y Buenísimo, vuelva a comenzar. excelente. Bueno,
La presentación se basa un poco en el libro de Ciro Martínez, en la parte de estadística descriptiva de este libro. En la presentación que les compartí está el hipervínculo del libro. Si lo apretan, va a llevar al libro. Está subido en la plataforma Academia, que es una plataforma donde investigadores comparten su trabajo. De igual forma, si Se está cortando pero otra vez el audio. Se estaba cortando otra vez el audio. entiendo. Ahora Tal sí, vez hablando más despacio. Ahora sí, de sí, nuevo. ahora sí. Estaba en la plataforma Academia. Sí, sí, el libro, el hipervínculo del libro está en la plataforma, nos lleva, el nombre, el título del libro nos lleva a la plataforma Academia. Es una plataforma donde investigadores de todo el mundo comparten sus trabajos. Perfecto. Profe, me dice una profesora que tal vez si desea puede desactivar su cámara. Usted desactive su cámara para que consuma menos banda ancha de su internet. Por ahí posiblemente sea el internet. Ya. Buena sugerencia. Ahora sí, Excelente. A ver, veamos. Escuchemos. veamos si así no se corta tanto. Ok. Eh, entonces, esa es la lectura base. Algunas lecturas recomendadas, el libro de Anderson, y estos libros que son tres libros que explican el uso de estadística descriptiva y su aplicación en el software R, ¿no? Entonces dan una introducción al software R. Y asimismo sobre R, comparto estos otros dos links, que son comunidades de R, donde hay muchos textos que pueden ayudarnos que son útiles para introducirnos en el software, así como un libro del profesor Martín Montaner del Science Data Lab de la Universidad Torcuato de Itela, que tiene subido un libro que explica cómo utilizar R para análisis de datos. Bueno, la presentación constará comenzamos con los conceptos generales. La estadística se refiere a un sistema o método usado en la recolección, organización, análisis y descripción numérica de la información. Esta es una descripción de Ciro Martínez y son las cuatro partes de la estadística, ¿no? La recolección, organización, análisis y descripción numérica. Nos vamos a centrar sobre todo en el análisis y descripción numérica. Bueno, son la estadística descriptiva, que su principal función es la de caracterizar un grupo de observaciones, realizar comparaciones sin pretender sacar conclusiones de tipo más general. Mientras que la estadística analítica o inductiva busca sacar conclusiones de tipo más general de un conjunto de observaciones de una muestra, sacar conclusiones que pueden ser extrapoladas a una población. Ahora, si Martínez usó un medio Está analítica. cortando, profesor Miguel, está cortándose el audio. Si podemos volver desde estadística descriptiva analítica, en la lámina que está. Perfecto, profesor. Eh, la estadística descriptiva analítica es una definición que utiliza Ciro Martínez, que es un punto intermedio. Tal vez lo que vamos a centrar nosotros, porque es un punto de procedimiento que describen. Entonces, no, No lo escuchamos muy bien. Hay un profesor que nos escribe que dice que posiblemente sea el cable es un conector que está haciendo mala conexión, el cable a la computadora. Le pido un favor, querido profesor Miguel. ¿Habría la posibilidad de que usted se pueda conectar también con su celular para probar? Es decir, está conectado a la computadora, muy bien, pero sería también bueno que pueda conectarse con el celular, le baje el volumen a la computadora y por ahí el audio del celular puede ayudar. Profesor Miguel, ¿me escucha?
Profesor Miguel Chalup. No lo escuchamos, profesor Miguel. No se preocupen, esto pasa también cuando estamos en el sistema presencial, cuando estamos por llegar a nuestro, decía el profesor Beizaga, cuando estamos por llegar a la universidad se nos pincha o se nos baja una goma, es algo parecido a lo que estamos viviendo en este momento. Profesor Miguel, buenas noches, ¿nos escucha? Voy a activar el micrófono del profesor Juan Carlos Contreras, él es nuestro profesor informático especializado en esta área. Profesor Juan Carlos Contreras. Sí, son varios factores, digamos, el principal es el Internet. Ya lo habíamos visto anteriormente con el profesor mismo Josué Beizaga, ¿no? Y esto va variando el Internet de cada zona. De mi lado, a ratos se escucha bien y a ratos se escucha como ahogado, digamos, ¿no? Y creo que mirando los comentarios hay colegas que cuando nosotros estamos escuchando bien, algunos colegas no lo escuchan bien. Uno es cómo es la emisión de la parte del emisor, si su internet está bien, y también es el problema del receptor, que somos nosotros. Y últimamente, bueno, hay horarios en que está fallando y es probablemente la saturación de la red, digamos, ¿no? Eso es lo que puede estar pasando. Por ejemplo, ahorita no sé si me han escuchado bien. Sí, lo escuchamos bien. Entonces, si me has escuchado bien, es probablemente que la red donde está el profesor ahorita, Miguel Chalup, justo esa zona es la que esté con el servicio muy bajo, digamos, muy saturado, tal vez eso es lo que está ocurriendo. Bien. Profesor dice que ya está desde el celular, a ver si ahora nos puede, tal vez por la señal del Sí. Lo que pasa es teléfono. que no le habilité el micrófono. En este momento voy a ver. Deme un minutito. Mientras ya está, le voy a habilitar el micrófono. Buenas noches. Ahora sí, Buenas profesor. noches, profesor. ¿Ahora sí me escuchan más claramente? Sí, perfecto. Ahora lo escuchamos. Excelente. Entonces continuamos. Van a disculpar por estas fallas técnicas. Van a disculpar. No, profesor, más bien, no se preocupe, que ya hemos tenido este tipo de problemas. Antes que empiece, querido profesor Miguel, mientras usted se acomoda, en este momento estamos llevando a los profesores que no están registrados, tiene que colocar el registro a este curso. Estamos llevándolo a la sala de espera. Profesor Miguel, ¿podemos continuar? Gracias. Excelente. Muchas gracias, ingeniero. Como venía diciendo, la estadística descriptiva analítica es un concepto, una definición del libro de Ciro Martínez que habla de una estadística descriptiva, pero que incluye descubrir leyes que regulan la aparición, transformación y desaparición de un fenómeno. Entonces, usando las técnicas de estadística descriptiva, de misma forma, realiza un análisis tal vez más profundo, y en esa área es la que nos vamos a enfocar en esta sesión. Entonces, acá están las finalidades de la estadística: conocer la realidad de una observación o fenómeno, determinar lo típico o normal de esa observación, determinar los cambios que presenta la relación de dos o más fenómenos, normalmente a través de técnicas de regresión, correlación, el análisis causal, hacer lo que se llama pronósticos o forecasting, y también el tema de hacer la estadística inferencial, que es a sacar conclusiones de población a través de una muestra, ¿no? Entonces, dentro de los análisis, de las observaciones están las características. Debemos saber si las características corresponden a características de tipo cuantitativa o cualitativa. Las cuantitativas son las que se describen de forma numérica, son mesurables, como el ingreso de una persona, el ingreso de un hogar, los años de educación, y las variables de tipo cualitativas o atributos son el género, el estado civil, son atributos de las observaciones, ¿no? En la fase de la elaboración
de un trabajo estadístico, Ciro Martínez habla de que hay 5 pasos: el planeamiento, preparación, la recolección de los datos, la codificación de estos datos, la tabulación, el análisis y la publicación. Vamos a enfocarnos en explicar la parte de planeamiento y en el análisis a través de gráficos. Bueno, muy rápidamente, una revisión de metodología en la investigación. Hay que definir exactamente el objeto de investigación, determinar si es de naturaleza cuantitativa o cualitativa, las posibilidades de la investigación y limitar el objeto y el campo de la investigación. Determinar claramente cuál es la finalidad, cuáles son las fuentes de información, si son primarias o si tenemos información secundaria, si son internas generadas dentro de la misma institución o externas, si son de forma directa que podemos medir el fenómeno o tenemos que medirlo a través de una variable proxy, como se llama, o una variable que no es exactamente lo que queremos medir. Por ejemplo, a veces queremos medir el estado de la economía y lo tenemos que hacer a través de datos de ventas de empresas o ese tipo de investigaciones, que se llaman investigaciones de tipo directa. Luego definimos los procedimientos, el material que utilizaremos, los costos y su financiamiento. Ya en la parte de aspectos del análisis e interpretación, se realizan elaboración de distribuciones o tablas de frecuencia, se presentan gráficos y cuadros, y se calculan lo que se llaman estadísticos, ¿no? Proporciones, porcentajes, estimadores puntuales, parámetros poblacionales, análisis de tendencias, se analizan los cuatro momentos de una variable, que son las medidas de posición y tendencia central, las medidas de dispersión, deformación y apuntamiento. Entonces acá nos vamos a centrar en los 4 caballos de batalla de la estadística descriptiva, así lo denominan algunos, que son el análisis de distribución de frecuencias y el análisis de los momentos de la distribución de una variable, es decir, sus medidas de posición y tendencia central, o sea, su media, mediana, moda, las medidas de dispersión, que intentan ver la volatilidad, las medidas de deformación, para ver si son simétricas, la distribución de esta variable es simétrica o no, y las medidas de apuntamiento. Ahorita, enseguida vamos a ver cada una qué son. Bueno, la distribución de frecuencia es un método utilizado para organizar y resumir información. Los datos recolectados se ordenan y clasifican indicando su frecuencia y el número de veces que se repiten, ¿no? Para armar esto vamos a ver un poco la nomenclatura. Acá son las 2 nomenclaturas más usadas, definiendo n minúscula como el tamaño de la muestra, n mayúscula el tamaño de la población. Normalmente se define como XY el identificador para cada valor observado. NI es la frecuencia absoluta, HI la frecuencia relativa, N mayúscula las frecuencias absolutas acumuladas, HI frecuencias relativas acumuladas, YI identifica la variable discreta o las marcas de clase, los intervalos, C es amplitud del intervalo y M número de valores de la variable o de intervalos. Primeramente, supongamos que tenemos 30 muestras de cajas y deseamos examinar estas cajas a fin de determinar el número de piezas o elementos defectuosos. Tenemos los datos en bruto y podemos convertirlos a una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces los agrupamos de acuerdo a la cantidad de piezas defectuosas por caja. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 cajas que tienen 0 piezas defectuosas, 5 cajas que tienen 1 pieza defectuosa, 7 cajas que tienen 2 piezas defectuosas. Entonces, YI es la variable discreta, números de elementos defectuosos. NI es la frecuencia absoluta de las cajas. HI es la frecuencia relativa, que no es más que el porcentaje de cajas que tienen defectos. Por ejemplo, es 4 dividido entre 30, da 0,13, y podemos decir que el 13% de las cajas tienen 0 defectos. El 17% de las cajas tienen al menos un elemento defectuoso. El 0,23%, el 23% de las cajas tienen 2 elementos defectuosos y así. Luego tenemos las frecuencias relativas acumuladas, que se interpretan como que tenemos 4 cajas sin elementos defectuosos, 9 cajas que tienen
1 o menos elementos defectuosos, 16 cajas que tienen 2 o menos elementos defectuosos, y así. Y esta es la fila de las frecuencias relativas acumuladas, que se interpretan como el 13% de las cajas tienen 0 elementos defectuosos, el 30% de las cajas tienen 1 o menos elementos defectuosos, el 53% de las cajas tienen 2 o menos elementos defectuosos, y así. Cuando tenemos eso, esta es una tabulación para una variable discreta. Cuando tenemos variables que son continuas, tenemos que agruparlas por intervalo. Entonces, para realizar una agrupación por intervalo, normalmente lo que realizamos es primero calcular el rango, el valor máximo menos el valor mínimo, y vemos el rango. Tenemos que determinar el m, que es el número de intervalos que vamos a utilizar para el análisis. Normalmente se lo realiza a través de la fórmula de Sturger. Esta fórmula se calcula como 1 más 3.3 por el logaritmo del número de observaciones. Y luego se calcula el intervalo, dividiendo el rango por la cantidad de intervalos. De esa forma, realizamos la tabulación de una distribución de frecuencias de variables continuas. Normalmente se le agrega el 0,1 para identificar bien dónde colocar cada observación. Entonces, por ejemplo, si una observación tiene, en este caso estamos considerando una muestra de 30 alumnos y el peso de cada alumno. Entonces, en este caso, por ejemplo, si un alumno tuviera un peso de 54, estaría dentro de este intervalo. Si tuviera de 55, estaría dentro de este intervalo, y realizamos la misma distribución, la misma tabla de frecuencias. Luego las marcas de clase se pueden calcular como el límite inferior más el límite superior del intervalo dividido entre 2. Bueno, algunas propiedades de las tablas de frecuencias son que las frecuencias absolutas son siempre valores enteros, la suma de las frecuencias absolutas es igual a n, la suma de las frecuencias relativas es igual a 1, el último valor correspondiente a la suma absoluta de frecuencias acumuladas es igual a n, y el último valor de la columna de las frecuencias relativas acumuladas es igual a 1. Ahora una distribución va a ser simétrica cuando pasamos al tema de las distribuciones simétricas. Una distribución va a ser simétrica cuando del punto central la frecuencia absoluta hacia arriba y abajo, si queremos decir, son las frecuencias absolutas equidistantes de un punto central, hacia arriba y hacia abajo, son iguales. Es decir, por ejemplo, hay 7 valores menores a 6, y hay 7 valores mayores a 6. Entonces estas son normalmente las frecuencias simétricas, no tienen una forma acampanada o convexa. Algunas recomendaciones para la elaboración de tablas o cuadros es enumerar los cuadros, indicar el título, el encabezado, ponerlo con mayúscula, cerrar el cuadro en la parte superior e inferior con líneas más gruesas, etc. Son algunas recomendaciones que realiza Ciro Martínez. Y acá son algunas otras recomendaciones que dice que para elaborar. Ahora vamos al tema de elaboración de gráficos. Algunas recomendaciones son buscar la simplicidad, seguir, nunca preceder al texto, etc. Están en la presentación y se pueden revisar todo el momento. En cualquier momento. Ahora vamos a analizar los tipos de gráficos que podemos usar para explicar los datos, ¿no? Entonces, para el desarrollo de la teoría estadística tenemos que se utilizan normalmente el diagrama de frecuencias, los histogramas, los polígonos de frecuencia, las ojivas, las densidades de kernel, que luego voy a explicar qué son, los diagramas de dispersión, diagrama de burbujas y gráficos de caja. Esos son los principales gráficos que se utilizan al momento de hacer una investigación científica. Enseguida voy a explicar cuáles son. Y en publicaciones más informales normalmente se utilizan líneas, barras, gráficos circulares, etc. Esa es la separación que realiza Ciro Martínez. Bueno, primero el diagrama de frecuencias es muy parecido a lo que conocemos como gráfico de barras. Se representan las frecuencias absolutas y relativas con respecto a una variable. Se colocan las frecuencias en el eje de ordenadas y en el eje de abscisas
la categoría de la variable. Normalmente se utilizan para variables categóricas y discretas. Cuando tenemos variables continuas, lo que realizamos de la tabla de frecuencias que teníamos, realizamos un histograma de frecuencias. En el histograma, lo que se realiza es que cada cuadro del histograma representa un intervalo. Entonces, de 46 a 54, sabemos que hay la frecuencia relativa indica tres observaciones. De 54 a... de los alumnos que tienen de 54 a 62 kilos, son 6. Los alumnos que tienen de 62 a 70 kilos son 8, y así. De 70 a 78 son 6 de nuevos, etc. Podemos notar que en este caso, si bien la distribución no es simétrica, se asemeja bastante a una distribución simétrica que tendrá esta forma. Normalmente se utilizan los histogramas de frecuencias y se busca que la variable, que los intervalos sean constantes, no intervalos de diferentes tamaños. Pero cuando se tienen que hacer intervalos de diferentes tamaños, no se pueden utilizar las frecuencias relativas, sino más bien hay que utilizar la altura, que es la frecuencia relativa o absoluta dividida entre el intervalo, la amplitud de ese intervalo. También está el polígono de frecuencias, que el polígono de frecuencias no es más que conectar los puntos. Si tenemos un histograma, es conectar los puntos medios de cada intervalo, es decir, lo que se llaman las marcas de clases. Conectamos los puntos medios de cada intervalo del histograma y vamos a tener el polígono de frecuencias. Ahora, la ojiva es el acumulado del polígono de frecuencias, y algo que se utiliza hoy en día mucho es algo que se llama densidad de kernel. ¿Qué es la densidad de kernel? Es una estimación no paramétrica de la función de densidad de una variable aleatoria. ¿Qué es lo que se muestra en esta densidad de kernel? Lo que hace esta densidad de kernel básicamente es una función en la cual cada observación se asume una distribución, normalmente normal, gaussiana, de cada observación. Entonces se asume que cada observación sea una distribución normal. Entonces, esta función lo que es una suma de curvas con distribución normal. Entonces nosotros tenemos dos parámetros para ajustar, que es el número de observaciones y el bandwidth. El bandwidth se llama ancho de banda en español, y es básicamente un parámetro que determina el suavizado. Por ejemplo, si nosotros ponemos un bandwidth de 0, lo que tendríamos es una distribución normal. Si ponemos un bandwidth altísimo, lo que tendríamos es simplemente la gráfica de los datos. Y a medida que agrandamos el bandwidth, tenemos una gráfica cada vez más suavizada. Y se acerca cada vez más, en este caso, a una normal, pero puede ser otro tipo de distribución. Normalmente se utiliza la gaussiana o la de Epanechikov. Por otro lado, otro diagrama que se utiliza mucho es el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión se utiliza cuando se quiere ver la relación entre dos variables. Por ejemplo, en este caso, queremos ver la relación entre el ingreso per cápita y la expectativa de vida en Estados Unidos. Y tenemos entonces tenemos puntos en el eje de las abscisas tenemos el ingreso, y en el eje de las ordenadas tenemos la expectativa de vida. Y vemos que, al parecer, por la nube de puntos, habría una relación positiva entre el ingreso per cápita y la expectativa de vida de las personas. Esto no es para Estados Unidos, quería decir, esto es por país. Entonces, cada punto representa un país, y los países con mayor ingreso, por lo general, también tienen mayor expectativa de vida.
Y en este caso, este gráfico, por ejemplo, usa una tercera dimensión, y en la tercera dimensión, la forma de conseguir esta tercera dimensión es que las pelotitas, los redonditos, representan 1930, los cuadrados representan 1960 y los triángulos 1900. Sin embargo, cuando queremos agregar una tercera variable, por lo general, podemos hacer un diagrama de burbujas. Un gráfico de burbujas, un diagrama de burbujas es una variación del gráfico de dispersión en el que los puntos de los datos se reemplazan por burbujas que representan una variable adicional. Por ejemplo, este cuadro es un cuadro muy famoso, popularizado por Hans Rosling, en el cual se ve lo mismo: ingresos, PIB per cápita por país y expectativa de vida al nacer. Ahora, la dimensión de cada burbuja representa la cantidad de habitantes per cápita del país. Entonces ahí podemos tener un diagrama de dispersión que se convierte en un diagrama de burbujas al agregar esta tercera variable, que es la cantidad de habitantes por cada país, e inclusive lo que hace Rosling es que agrega una cuarta variable, que es a qué continente pertenece cada país, y eso lo hace a través de colores. Entonces, una forma muy cómoda e intuitiva de visualizar datos, y de visualizar 4 variables en un mismo dato. Vemos la relación PIB, expectativa de vida, PIB per cápita. También podemos ver por continente, por ejemplo, los países con las burbujas de color morado representan a África, por lo general un PIB per cápita menor que, por ejemplo, los países de Europa que están en rojo, y una menor expectativa de vida. Y también se puede hacer algún análisis dependiendo del tamaño de la burbuja. Otra forma de graficar muy utilizada en los análisis científicos es lo que se llama diagrama de fase. Es un método para representar una serie de datos de tipo cuantitativo, y este diagrama muestra la mediana. Lo que busca es mostrar la distribución de la variable, y lo hace a través de la mediana y de los cuartiles. En este caso, por ejemplo, esta variable tiene una mediana de 55. Los cuartiles, un cuartil representa... los cuartiles son una forma de distribuir de dividir la distribución de una variable. El primer cuartil representa el 25% de las observaciones de las observaciones, el 50%, el segundo cuartil representa el 50%, el tercer cuartil representa el 75%, y el cuarto cuartil representa el 100%. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que el cuartil inferior tiene un valor de 30, y que el cuartil superior tiene un valor de 70. Entonces, el 75% de las variables tienen un valor menor o igual a 75, el 25% tiene un valor menor o igual a 35, más o menos por acá. Y luego, nos ayuda también a ver si existen muchos o pocos datos atípicos. Esta barra se le llama bigote, y acá tenemos, por ejemplo, el extremo inferior. A través de un cálculo, de una función, se determina el extremo inferior del diagrama de cajas, y podemos decir que todos los valores que están por debajo de este extremo inferior son valores atípicos, o outliers, como se le llama, y todos los que están por arriba del extremo superior igual son variables atípicas. La distribución, una distribución que no tiene muchos valores atípicos, debería estar toda centrada en este extremo superior e inferior. Luego hay otros tipos de gráficos, como el gráfico circular o de pastel. Normalmente hay que usarlo cuando la variable presenta pocas características, porque si no se recarga mucho. Los gráficos de línea, su principal función es en el análisis de series de tiempo, es decir, cuando en el eje de las abscisas se está mostrando el tiempo y cómo se ha comportado el valor de una variable en el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el valor de
Este gráfico muestra el índice anual de producción de Estados Unidos desde 1790 a 1917 y cómo ha ido aumentando en el tiempo este índice de producción industrial. Otro gráfico que se ha puesto de moda en esta época del COVID, pero que aún todavía es criticado al momento de mostrar estas visualizaciones, son los gráficos en términos logarítmicos. Las series se pueden mostrar en términos, en valores o convertir esos valores a logaritmos. Ahora, cuando convertimos los valores a logaritmos, la interpretación del gráfico cambia. Cuando utilizamos la escala aritmética, es la interpretación de una línea, como conocemos, pero cuando lo cambiamos a logaritmos, lo que estamos viendo son proporciones. Los espacios corresponden a cambios porcentuales. Por ejemplo, una línea recta que parte desde acá y va aumentando y llega, fíjense, al número. Este es un cuadro del New York Times que muestra las muertes de coronavirus por países y el número de días desde que existieron en ese país 10 muertes. Entonces vemos que si hay un crecimiento en el cual se llega, un crecimiento lineal, proporcional, en el cual se llega al día 10 con 10.000 muertes, significa que a cada día la proporción de muertes se duplicaba. Entonces un porcentaje constante de crecimiento. Por debajo de esta línea, si tuviéramos una línea por acá, significaría que el aumento era menos del 100%. Entonces, si un día había 2 muertos, el día siguiente había 1 muerto, el día siguiente habían menos... No, perdón, si estuviera por acá, significaría que el crecimiento es más que el doble. Es decir, que podría haber un crecimiento... ya esta línea es un crecimiento exponencial, quiero dejar eso claro porque se duplica. Pero acá sería más que se duplica y acá es menos que se duplica. Por ejemplo, esta línea de acá representa que el número de muertos por día se duplica cada 2 días. Una línea más a este costado muestra que el número de muertos se duplica cada 3 días. Esta línea acá muestra que el número de muertos se duplica cada semana. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver qué tan efectivas fueron las medidas del COVID, de cuarentena, de aislamiento social, para lo que se llamaba aplanar la curva, ¿no? Entonces, el número de muertes podemos ver que en Corea del Sur, después de un mes, tardaban en duplicarse más de una semana, mientras que en España se duplicaban casi en 2 días, 2 días y medio. En 25 días. Pero acá, por ejemplo, podemos ver que en Corea al mes, a los 35 días, se duplicaba cada semana la cantidad de muertos, y en Italia, al día 35, se duplicaba, todavía se seguía duplicando el número de muertos cada 3 días. Ahora, hay un libro de Alberto Cairo, que es un experto en visualización de datos, que nos explica qué tiene que tener una buena visualización. Hay un libro que se llama The Truthful Art, El arte veraz. También tiene otro que se llama Cómo mentir con la estadística. Y otros, entre otros libros, es muy famoso. Él es un investigador del área de comunicación. Y él dice que hay 5 principios que tiene que tener una buena visualización. Tiene que ser veraz, no esconder información y el resultado de un análisis honesto. Tiene que ser funcional, permitir a los lectores entenderla de manera lo más simple posible. Esa es la crítica tal vez que más se les realiza a estos cuadros logarítmicos, porque había estudios donde le presentaban un cuadro logarítmico a 100 personas y había una gran cantidad que interpretaba el gráfico de diferentes maneras. Entonces, muchas veces es mejor presentar nomás el gráfico en escala aritmética. Tiene que ser atractiva, llamar la atención, perspicaz, que muestre evidencia que sería difícil de ver de otra manera, como podríamos haber visto en la visualización de Hans Rosling, y esclarecedora, ¿no? De evidencia nueva sobre el tema que se está analizando. Ahora vamos a analizar los momentos de una variable aleatoria. Entonces, medida de posición central
que se le llama promedio, nos ayudan a determinar. Normalmente esta medida aplicada a las características de las unidades de una muestra se le denomina estadígrafos o estimadores, y cuando se los aplica a una población se les llama parámetros. Está la media. La media es la más famosa, la más usada, es la sumatoria de todos los valores de una variable dividido entre el número de la muestra. Acá hay algunas propiedades de la media. La mediana, que se define como aquel valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones y al mismo tiempo es superado por no más de la mitad de las observaciones. Entonces el valor central de una distribución, si tenemos 100 datos, el valor 50 es el valor central. El problema que tiene es que no tiene un tratamiento algebraico. Y la moda se define como el valor que más se repite. A veces tenemos datos donde hay un valor que se repite mucho, por más que no sea la media o el valor del medio. Puede darse, por ejemplo, en el caso de que queremos medir el efecto de un tratamiento. Es posible que nuestra moda sea que el efecto del tratamiento, digamos, para alargar la vida de un paciente terminal, en su gran mayoría no lo alargue, pero en la gente que sí tiene efecto lo alargue mucho. Entonces, hay que ver cómo usar estas tres medidas. Cada una de estas tres medidas tiene una funcionalidad. En una distribución simétrica, la media, la mediana y la moda son iguales. Pero dependiendo del análisis, puede ser más útil mostrar una u otra. Por ejemplo, en el análisis de un tratamiento puede ser más útil mostrar la media. En los análisis tal vez de distribución de ingresos, a veces la media no significa mucho porque hay datos atípicos que la afectan, es decir, gente, por ejemplo, que es millonaria. Podemos querer ver la desigualdad dentro de un barrio donde viven muchos millonarios y el resto de la gente, algunos millonarios y el resto de la gente vive con menos ingresos, con pocos ingresos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la media no sería una buena medida de tendencia central porque se vería afectada por los datos atípicos, mientras que la mediana tiene la ventaja de no verse afectada por los datos atípicos, ya que nos muestra el valor central de una distribución. Y la moda es a veces cuando queremos ver cuál es el efecto que más se repite, ¿no? Luego hay otras medidas de tendencia central, la media geométrica, se calcula como la raíz enésima del producto de valores que toma la variable. Normalmente se la utiliza para sacar el crecimiento medio de una serie que tiene una progresión geométrica. Por ejemplo, si queremos ver cuál es el crecimiento promedio del país y tenemos los datos de crecimiento, tenemos que sacarle la media geométrica. Igual cuando tenemos una tasa de interés que cambia de valor, compuesto, que se cobra capital sobre capital, y queremos ver cuál es la tasa promedio, tenemos que usar la media geométrica. Y luego hay otra serie de medidas de tendencia central menos utilizada, como la media armónica, la media cuadrática, la media cúbica, el centro de recorrido. Luego están los cuartiles y percentiles, que, como decía, eran dividen una distribución de una variable, la dividen. Por ejemplo, el primer cuartil es aquel valor de la variable que supera el 25% de las observaciones, y a su vez es superado por el 75%. El segundo cuartil es aquel valor que supera el 50% y a la vez es superado por el 50%. Es decir, el segundo cuartil es igual a la mediana. Los deciles es lo mismo, pero en vez de dividir en 4, 100 entre 4, dividimos 100 entre 10. Entonces, por ejemplo, el séptimo decil es aquel valor de la variable que supera al 70% de las observaciones y a su vez superado por el 30%. Y luego los percentiles es lo mismo, pero con 100. Acá hay algunas reglas de uso de promedio que hay que seguir. Cuando una distribución sea muy asimétrica y los valores extremos estén afectados demasiado la media,
la media aritmética, hay que considerar el uso de medianas o modas, como hacía referencia al caso, por ejemplo, de un análisis de distribución de ingresos. Cuando la amplitud de una distribución no es constante, no se debe usar la moda, lo que explicaba la progresión geométrica, algunos usos de la distribución geométrica, y la media armónica cuando se quieren promediar tasas. Por ejemplo, cuando se quiere promediar valores que son medidos en términos porcentuales, ¿no? Ahora, las medidas de dispersión, lo que queremos ver es cuán disperso está la distribución de una variable con respecto a la media. Está la varianza, que es la más utilizada, que aprovecha el segundo momento estadístico. Se calcula como el cuadrado de la diferencia, de la sumatoria de las diferencias entre el valor de la variable menos la media de la variable elevado al cuadrado, y se suma, o sea, es la sumatoria de la desviación de cada variable con respecto a la media elevado al cuadrado dividido entre el número de observaciones. Siempre es un valor positivo, si tenemos una constante va a ser 0, etc. Entonces la desviación estándar es más útil que la varianza porque nos permite analizar la dispersión en las mismas unidades de medida que la variable original, porque si digamos estamos midiendo una variable en pesos, pesos en kilogramos, la varianza nos va a mostrar en pesos en kilogramos al cuadrado, y la desviación típica nos lo va a mostrar en kilogramos. Y además tiene el hecho de que en una distribución normal, la media, si le restamos o sumamos una desviación estándar, el 98% de las observaciones va a estar en el intervalo que va desde la media menos una desviación estándar a la media más una desviación estándar. El 95% va a estar en la media más 2 desviaciones estándar, y el 99% va a estar en la media más 3 y menos 3 desviaciones estándar, ¿no? Luego el coeficiente de variación, que es cuando queremos comparar entre dos distribuciones, por ejemplo, entre dos cursos. Entonces, para poder comparar su dispersión, tenemos que dividir la desviación típica sobre el promedio. Y luego tenemos el punto estandarizado, el puntaje típico o puntaje estandarizado, que se utiliza sobre todo para la prueba de hipótesis, para compararlo con los valores críticos, y esto se ve mucho en estadística inferencial. Bueno, estas son otras medidas de dispersión menos utilizadas. Luego tenemos las medidas de formación, para ver si una variable es simétrica. Una variable simétrica va a tener esta forma: una variable asimétrica positiva, en el cual una gran cantidad de variables va a estar por debajo de la media, va a tener la característica que la mediana va a ser menor que la moda va a ser menor que la mediana, que a su vez va a ser menor que la media, y una distribución asimétrica negativa, en la cual tenemos una gran cantidad de observaciones mayores a la media, y en este caso tenemos que la mediana va a ser mayor que la media, y esta a su vez va a ser mayor que la moda. No, que la moda va a ser mayor que la mediana, y que a su vez va a ser mayor que la media. Perdón. Y por último, antes de entrar al tema de análisis, de trabajar en el software R para ver cómo podemos hacer estas visualizaciones y cómo podemos trabajar para un análisis y una investigación científica, tenemos las fórmulas para el cálculo. Bueno, antes de entrar al apuntamiento, que es las medidas de apuntamiento, la fórmula para el cálculo de la simetría, la más utilizada es la que aprovecha el tercer momento estadístico, que calcula la sumatoria de las desviaciones con respecto a la media elevadas al orden 3, elevadas de orden 3, dividido entre el número de muestras, o elevadas al cubo.
Y las medidas de apuntamiento, o kurtosis, nos ayudan a ver si una curva de distribución es más plana o más puntiaguda, si quisiéramos llamarla, o más aguda. Entonces una distribución normal, se llama normal o mesocúrtica, una distribución más apuntada se llama leptocúrtica o apuntada, y una distribución más plana es platicúrtica o achatada. Y se calcula aprovechando el cuarto momento estadístico, por lo general. Hay otras fórmulas de cálculo, pero por lo general se utiliza esta, y que es las desviaciones de orden 4, ¿no? Y una distribución normal va a tener una medida de apuntamiento igual a 3. Mayor a 3 va a ser una curva leptocúrtica o apuntada, y menor a 3 una curva platicúrtica o achatada. Entonces, esta fue una pequeña revisión rápida, un resumen rápido de las principales herramientas de la estadística descriptiva para hacer análisis, y ahora vamos a realizar un ejemplo en R. Para esto vamos a utilizar la encuesta de hogares 2018 de Bolivia. Aquí en la presentación están los cuadros, están pegadas lo que es la programación, porque R tiene la característica de que es un lenguaje de programación. Entonces, para ir familiarizándonos con R, para algunos que ya están familiarizados, otros no, acá dejo algunos códigos. R presenta cuatro pestañas. Aquí es donde se ponen los códigos, donde se corren. Aquí es nuestro environment, nuestro ambiente, donde vamos a guardar los objetos de R. Se van a ir guardando las cosas. Acá vamos a visualizar nuestras salidas. Y acá es donde está trabajando realmente el lenguaje de R para realizar los cálculos. Por ejemplo, en este caso, lo que realizamos a través de R es que con este código, lo que vamos a hacer es descargar directamente de este link la encuesta de hogares. Entonces vamos a crear un archivo temporal y vamos a descargar la encuesta de hogares. Como les decía, R es un lenguaje de programación. Mi intención en este momento es mostrarle más o menos la potencia de este programa, que vean lo que se puede realizar, dejarles unos códigos, pero para hacer una introducción bien de todo esto, se necesita un taller un poco más especializado, que no es la intención de esta sesión. Así es. Entonces, yo lo que quería explicar es que enseguida termina de descargar la base de datos. Luego, usando esta librería, pasa que el R es un software open source, se llama, o sea, es un software de código abierto, donde cada persona, cada investigador, cada programador va subiendo sus paquetes. Entonces, por ejemplo, nosotros acá instalamos un paquete que se va a llamar Haven, y este paquete Haven lo instalamos en el R, solo lo tenemos que instalar una vez en toda la historia, y luego llamamos la librería Haven, y esta librería Haven, por ejemplo, nos va a ayudar a convertir, en este caso, los datos en la página del INE están subidos en formato SAF, que es el formato para SPSS, y con este pequeño código que se llama RIFSAP, vamos a convertirlos en datos que puede leer R. Me parece que ya terminó de cargar la base de datos, y como vemos hemos creado un archivo temporal que se muestra en nuestro ambiente. Luego, usando este otro código, convertimos los datos ya en lo que se considera este paquete temporal, este archivo temporal lo vamos a convertir en lo que se llama un data frame, que no es nada más que una base de datos con ciertas características. Entonces con este código lo convertimos en una base de datos.
es lo que está realizando ahora R. En este caso, vamos a poder ver la clase del objeto que creamos. En este caso, estamos guardando el objeto. Se va a llamar EH, encuesta hogares 2018 personas. Entonces acá se creó nuestra base de datos. Si ponemos class, vemos que es un data frame del tipo table. Luego lo convertimos a factores. Esta es una cuestión más técnica que nos va a ayudar a trabajar con el dato. Y acá tenemos un resumen del objeto. Es un resumen que en este caso no va a ser tan ilustrativo para nuestras intenciones porque nuestra base de datos es tan grande que vamos a tener un resumen muy largo. Cuando tenemos base de datos más pequeñas es más útil este código. Y luego hacemos una pequeña transformación. Entonces acá, por ejemplo, nos está mostrando los diferentes datos que tenemos. Vamos a tener, por ejemplo, la variable. Acá tenemos una variable. Vamos a buscar una variable que esté bien con un nombre. Por ejemplo, esta variable, la primera, es depto. Esta variable es una variable factor que tiene 9 dígitos, 9 categorías: Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando, etc. Luego tenemos otra variable que es área, y así nos da la descripción de cada variable. En este caso son bastantes variables, son más de 400. Luego, para transformar los datos, podemos ver cuáles son nuestras variables. Si apretamos en este objeto, nos va a expulsar el cuadro, y acá podemos visualizar de forma más clara el cuadro. Entonces, en esta columna vamos a tener el número de personas por hogar, una persona, 2 personas, el departamento del hogar, si es urbana, si está en el área urbana, el área rural, si la persona encuestada es hombre o mujer, etc. Bueno, luego hay un paquete que se llama Tidyverse, que es uno de los paquetes más utilizados, que incluye un montón de subpaquetes. No es el objetivo, como les decía, explicar bien el uso de todos, pero nos va a permitir usar algunas funciones para trabajar los datos. Entonces, por ejemplo, con call names vamos a obtener, llamamos a la librería Tidyverse, y call names vamos a recuperar los nombres de todos. Y otras que tienen nombres como desocupados, eduprevia, etcétera, son todas las variables. Nos quedamos con la que nos interesa. Luego, con este es por el factor de expansión. Ustedes saben que la encuesta de hogares en Bolivia es una encuesta de un muestreo estratificado. Por lo tanto, para que sean extrapolables los datos a la población, se los multiplica por el factor. Entonces, al multiplicar el factor, lo que vamos a tener pasamos de tener arriba de 37.000 observaciones a tener arriba de 11 millones de observaciones, que son la población mundial. Es decir, a través de ese factor, la encuesta de hogares va desde la muestra a la población. Si ponemos string, que me muestre string población, podemos notar que acá nos dice que ahora tenemos 11.352.237 observaciones por 7 variables, que son las 7 variables que seleccionamos acá. Con este código lo seleccionamos y con este otro código le cambiamos de nombre. Luego de esto, como queremos trabajar solo con una muestra, porque tal vez trabajar con 11 millones se puede realizar, pero es más trabajoso para la computadora, hacemos una muestra de 10.000 observaciones de la población, y ahora tenemos este objeto que se va a llamar muestra EH, que es un objeto que son la muestra que sacamos de la población, de la población estimada por la muestra de hogares, por la encuesta de hogares. Con este otro código
esta muestra la vamos a filtrar y solo vamos a analizar las personas entre 18 y 60 años. Con el summary, lo que podemos ver es que, por ejemplo, hay gente que gana desde... La persona que registró menores ingresos registró un ingreso semanal de alrededor de 13 bolivianos. El primer cuartil, o sea, el 25%, el valor que es mayor al 25% de la muestra, ganó 1.520 bolivianos. La media fueron 2.625 bolivianos mensual, perdón, me confundí, dije semanal, es mensual. 2.625 es la mediana, la moda es 3.100. El valor del tercer cuartil, o sea, de la persona que gana 75% más que el resto, es de 4.000 bolivianos. Y en esta muestra de 10.000, la persona que obtuvimos con mayor ingreso dio un ingreso de 35.668 bolivianos. Además de los 10.000, hubo 1.970 personas que no respondieron la pregunta. Luego, podemos realizar una tabla de frecuencias. Y por ejemplo, en este caso voy a definir que voy a tener intervalos de 5.000, de ingreso de 5.000, de 5.000, entonces voy a hacer intervalos de 0 a 5.000, de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 15.000, y así hasta 40.000. Y voy a generar una tabla de distribución de frecuencia. Entonces hay 2.952 personas que ganaron entre 0 y 5.000 bolivianos, 473 entre 5.000 y 10.000 bolivianos, y así sucesivamente. Relativamente, el 84% de la muestra ganó entre 0 y 5.000 bolivianos, un 13% ganó entre 5.000 y 10.000 bolivianos, y el resto ganó por encima, ¿no? Ahora estas son las frecuencias acumuladas y las acumuladas relativas. Podemos decir que el 99% de las personas ganó 10.000 o menos. O sea, el 99% de las personas encuestadas de esta muestra de 100, de 10.000, ganaron 10.000 o menos bolivianos mensuales. Ahora, con este otro código, podemos realizar un histograma. Voy a moverlo. El histograma, como ven, R, usando esta función que se llama ist, y pongo el ist, el now omit, que es básicamente que me omita las personas que no respondieron, y aquí llamo a los ingresos laborales que están dentro del objeto de la muestra que saqué, y automáticamente R me saca un histograma, define los intervalos a partir de una fórmula de Sturges, y tenemos el histograma en R. Luego podemos, de la misma forma, dividir entre género. Entonces, por ejemplo, en nuestra muestra tenemos hombres y mujeres. Y lo podemos graficar con esta otra función que se llama ggplot, que es muy usada. Esto nos permitiría, por ejemplo, usar una densidad esto nos va a permitir calcular la función de densidad de kernel. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la distribución de los hombres está un poco más a la derecha que la de las mujeres. Significa que los hombres tal vez tienen una distribución de ingresos un poco superior al de las mujeres. Este es el análisis con la distribución de kernel. Ahora con estas funciones podemos salvar los archivos. ggsafe es para guardar el archivo dentro de nuestra computadora. El ggplot, este otro ggplot, vamos a intentar dividir ya no solo por
por género, sino también si aporta o no aporta a las AFPs. Entonces, por ejemplo, queremos ver, esta es la distribución de ingresos de hombres y mujeres que sí aportaban a las AFPs, esta es la distribución de los que no aportaban, y esta es la distribución de los que no respondieron a la pregunta. Una de las problemáticas para trabajar con la encuesta de hogares es que hay muchas preguntas sin responder, y hay diferentes métodos para solucionar este problema, ¿no? No es el objetivo de esta sesión mostrarlo. Entonces, ya una vez que dividimos por género, podemos salvar el archivo, dividimos si aporta, también con el mismo ggplot, usando este código, usando GeoSmot para el coeficiente de correlación y el AES para mapping, AES, definiendo las variables para el diagrama de dispersión. Tenemos el diagrama de dispersión de ingresos laborales y años de educación. Entonces, por ejemplo, vemos que, y aparte de eso calculamos igual una regresión aquí, entonces podemos ver que ligeramente aumentan los ingresos laborales con los años de educación. Entonces acá tenemos la distribución de los años de educación, de los ingresos para cada año de educación. Por ejemplo, podemos ver que para los que tienen 17 años la distribución es mucho más dispersa que, por ejemplo, para los que tienen pocos años de educación, que todos ganan alrededor de la media. Bueno, para realizar eso tendríamos que hacer un coeficiente de variación. Luego podemos también analizar usando el llamado gráfico de cajas. Por ejemplo, cuando graficamos los ingresos laborales entre hombres y mujeres, vemos que este es el valor de la mediana, del 75%, del 25%, los valores extremos, y hay un número bastante grande de personas que son atípicas, outlier, que andan muy por encima de lo que es la media. Entonces hay una mediana, por aquí, y hay muchos valores atípicos por encima. Cuando hacemos con los años de educación este análisis de gráfico de cajas, podemos ver que la distribución es mucho menos dispersa, no hay valores atípicos. Los años de educación, la mediana de los años de educación es más o menos 12 años de educación. El 75% tiene alrededor de 14 años de educación. El 25% inferior tiene alrededor de 7 años de educación. Y estos son los valores. También hay una cuestión que los años de educación no son tan dispersos porque las personas no pueden estudiar tantos años. Y luego, es por la misma característica de la variable. Y luego con esta función, que se llama Stargazer, podemos obtener lo que siempre se debe presentar en un análisis de tesis, que es el análisis de estadísticas descriptivas. Por ejemplo, datos de ingresos laborales, los que respondieron de ingresos laborales de nuestra muestra de 10.000, los que nos dieron la respuesta de cuánto ganaban fueron 3.473, los que respondieron cuántos años de educación tenían fueron 5.443, la media de los ingresos fue 3.100, la media de los años de educación fue 10, la desviación estándar fueron 2.303 bolivianos, la desviación estándar de años de educación fue 5, el valor mínimo de ingresos fue de 13, un dato muy atípico, el valor mínimo de los años de educación fue 0, y acá tenemos el primer cuartil, un 25% gana menos, igual o menos de 1.520, un 25% tiene 7 o menos años de educación, un 75%, porque estos son percentiles, gana menos, igual o menos de 4.000 bolivianos. Los años de educación tiene 14 o menos años de educación. El valor máximo de los ingresos fue de 3.669 y los años de educación máximo que se vio en la muestra fue de 22. Bueno, con esto, en la presentación están los códigos que utilicé. R
se puede descargar de internet gratuito, porque es un software abierto. Esa es una de las ventajas que tiene con respecto a otros software como SPS o Stata, que su licencia es abierta. Todo el tiempo aparecen nuevos paquetes porque evoluciona al ritmo de la investigación científica. Y con eso, algunos otros contenidos de la estadística descriptiva que no abarcan en esta sesión son los siguientes: las distribuciones bidimensionales, las interpolaciones, las correlaciones, los números índices, las series de tiempo, o los trabajos con datos de panel. Nosotros trabajamos con la encuesta de hogar, que es una encuesta de corte transversal o longitudinal. También se usa la estadística descriptiva para describir series de tiempo y panel de datos. Muchas gracias a los profesores por participar en esta sesión y espero que haya podido transmitirle un poco de lo que quería mostrar con esta sesión, que básicamente era presentarles un resumen con algunos consejos de las principales herramientas de la estadística descriptiva, y luego presentarles el software R y la potencia que tiene. Todos estos gráficos se pueden descargar de forma con códigos o pueden exportarse directamente acá. Yo tengo en inglés el R, también se puede traducir el R a español. Yo lo uso en inglés por una cuestión de que hay más información en inglés de R, pero en los links que puse en la bibliografía hay bastante información en español. Bueno. Muchas gracias por su atención. Profesor Miguel Chalup, muchísimas gracias. A partir de ahora están las preguntas abiertas para el profesor Juan Carlos Contreras. Profesor Juan Carlos Contreras, buenas noches. Buenas noches, ya estamos aquí. Hay varias preguntitas y antes de pasar al micrófono abierto. Hola, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos perfectamente. Ya, entonces comenzamos ahorita. De las primeras preguntas, preguntan, ¿cuáles son los criterios para la selección de uno u otro gráfico estadístico? Su micrófono está apagado, profesor. Sí, ahora vamos a ver, profesor Miguel, no vaya a apagar su micrófono, por favor. Lo estoy habilitando en este momento. Listo, está bien. No vaya a tocar su micrófono, profesor Miguel. Yo le habilito el micrófono. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Excelente pregunta, la de qué gráficos utilizar. Vamos a ir a la parte de la presentación, donde analizamos los gráficos. Bueno, el diagrama de frecuencias, como dije, se utiliza primero, o también podríamos hablar de barras, se utiliza para cuando tenemos variables categóricas, como el número de hijos, o podríamos tener igual acá departamentos. Por lo general se utiliza con este tipo de variables categóricas. Es la forma más, es el principal análisis, la principal uso de este diagrama. Y cuando son variables discretas, cuando tenemos variables continuas o con un rango, una amplitud muy alta, muy grande, por ejemplo, no es lo mismo hijos, número de hijos, que no pueden superar un cierto número por razones naturales, que el peso, que puede ir desde 46 a 94. Cuando tenemos que agrupar, cuando poner muchas diagramas de frecuencias daría poca información, tal vez es más útil agrupar en intervalos, y cuando se agrupan intervalos y se tiene una variable continua, se presenta el histograma de frecuencias. El histograma de frecuencias puede ser acompañado por el polígono de frecuencias o la ojiva, pero últimamente se ha popularizado mucho este gráfico de densidad de Kernel. ¿Por qué no? Es un método no paramétrico que nos permite entender mejor la distribución de las variables. Muchas veces se puede, inclusive se puede, no sé si lo tenía en el código de R, pero se puede graficar el histograma y encima del histograma la densidad de Kernel. Eso cuando son variables cualitativas.
El diagrama de dispersión es cuando se quiere ver la relación entre dos variables. El diagrama de burbujas es cuando se quiere ver la relación de más de dos variables. Se quiere meter una tercera variable y se quiere meter más variables. Se utilizan este tipo de diagramas de burbujas o se la crean otras formas de agregar más dimensiones como el color o la forma de los puntos. El diagrama de caja se usa igual con variables de tipo cuantitativa, normalmente continuas, para poder analizar su media, su distribución. Son estudios para ver la distribución, tanto la densidad de kernel, el histograma, el diagrama de cajas. Ahora, el gráfico circulado de pastel se usa igual que las barras, normalmente cuando se... El de las barras normalmente se muestra para variables discretas, y el circular de gráficas se usa cuando tenemos atributos. Por ejemplo, en este caso tenemos derecho, administración, derecho, filosofía, las diferentes carreras de una facultad. Entonces no son variables numéricas, sino son atributos, variables cualitativas. El gráfico de líneas es para series de tiempo, se utiliza mucho para eso. Las gráficas logaritmas son una variación de las series de tiempo. Esas son las principales gráficas que se utilizan para la investigación. Excelente. Había una pregunta por ahí sobre justamente ahora que mencionaba la gráfica de logaritmo y se usa bastante en el ejemplo del COVID-19 que se está utilizando bastante. Y bueno, la pregunta es muy confuso tratar de reflejarlo con una gráfica logarítmica cuando el comportamiento de los datos muestran por un lado exponencial, por otro lado lineal, y de repente también logarítmico, y por último con una caída que pareciera un gráfico de análisis de medias o de medianas, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se usa ese gráfico de logaritmo que es muy confuso? O sea, ¿hay una intención de confundir a la gente? ¿O no se podría usar mejor una función definida por secciones, que sería mucho más creíble y entendible? Eso podría ser una muy buena opción. Pasa que dentro del campo académico, cuando se tienen funciones de tipo exponencial, que crecen muy rápido, normalmente se usan gráficas logarítmicas, pero como es la crítica de Alberto Cairo y muchos otros, que mostrar gráficas logarítmicas al público por lo general los confunde. Entonces, hoy en día diferentes lugares, centros de visualización, están buscando, como dices, diferentes alternativas a este tipo de gráficos logarítmicos. Tiene la ventaja de eso, de que muestran la variación porcentual, el crecimiento, entonces son supuestamente buenas para ver una función de tipo exponencial, porque por ejemplo la exponencial, que se duplica, o sea, una función exponencial elevada al cuadrado, es una gráfica lineal en logaritmos, ¿no? Una función exponencial que se eleva de forma proporcional cada cierto periodo de tiempo, es una línea recta. Si pusiéramos en el eje ordenadas de forma con valores de escala aritmética, tendríamos una curva que explotaría. Tal vez eso tampoco es una gran ayuda, ¿no? Entonces, se están explorando formas de visualizar y dentro de eso hay todo un campo de la visualización. Es todo una área. La visualización de datos hoy en día es un área que está muy en boga. Alberto Cairo, en esta universidad que decía el libro de Martín Montané, que está en el link, que es un libro online, gratuito, que es el gerente el director del Data Lab de Argentina, de la DITELA, tiene toda una sección de visualización. Entonces es un campo muy interesante. Perfecto. Preguntan, ¿cuál es su opinión respecto de la enseñanza de la estadística directamente usando programas, ya que eso utilizarán en la vida profesional los estudiantes y no la enseñanza tradicional con calculadoras y análisis solo de pocos datos y cálculos interminables manuales? Bueno, gracias por la pregunta. En lo personal me parece que la teoría sigue siendo muy valiosa. Explicar la teoría y entender
bien los conceptos de media, mediana, moda, para qué se usan cada dato, es fundamental. O sea, saber manejar los software, un software sin tener las bases teóricas firmes, no es útil. Sin embargo, en el mundo actual, cada vez el manejo de base de datos se hace más importante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el tema de las smart cities, de las ciudades inteligentes, donde a través de software, muchas veces R o Python son los más utilizados, se comunican diferentes fuentes de información, entonces podemos centralizar grandes bases de datos y hacer análisis en tiempo continuo, en tiempo real, dar mayores respuestas, ¿no? Que al final ese es, me parece, el desafío que tenemos como personas interesadas en el área académica. Entonces, me parece que tiene que ser una conjunción de ambos, tanto la teoría como el uso de software estadísticos. Ok. Otra pregunta es, ¿cómo se hace un gráfico circular? ¿Con qué tipo de variables se lo hace? ¿Discreta, continua? ¿Y hasta cuántas tajadas puede tener la torta como máximo? Bueno, muchas gracias por la pregunta, excelente pregunta. El gráfico circular es para visualizar sobre todo variables que tienen características cualitativas o atributos, es decir, características no numéricas, no tenemos características, en este caso, por ejemplo, la carrera de la facultad, y el número de tajadas, por lo general, no tiene que superar, o sea, no hay un número fijo, pero tienen que ser pocas, no más de 10, diría yo. Ya cuando son muchas hay que ver otras opciones. E inclusive el gráfico de barras puede ser una buena opción cuando ya hay demasiados atributos para graficarlos en una gráfica circular. Ok. Se podría complementar que serían 360 el límite, ¿no? Porque son 360 grados la vuelta entera. Y un puntito por cada uno, no pueden hacer más de 360, Claro, complementando. sí, sí. Ahora, como docentes, muchas veces enseñamos indicadores que tienen muy poca aplicación práctica o se utilizan muy poco. En su opinión, ¿cuáles serían los indicadores descriptivos más usados y que deberíamos procurar que todos los estudiantes asimilen? Bueno, entiendo que en esta sesión hay docentes de diferentes carreras y de diferentes áreas eh, de, de la ciencia, ¿no? En la economía hay ciertos índices que son fundamentales, como los indicadores de crecimiento, los indicadores de inflación, los indicadores de empleo. Me parece que estos en el área de economía son los, son los más fundamentales. Entiendo que va por ahí en la pregunta. Otra cosa que me parece que nos pueden permitir como investigadores los datos actuales es intentar usar ejemplos de la vida real. Por ejemplo, en este caso yo pude trabajar con la encuesta de hogares del INE. Entonces, me parece que una buena forma de complementar una buena enseñanza teórica es que que los estudiantes manejen datos de Bolivia. Tal vez no trabajar con las intentar no trabajar con bases de datos más abstractas de otros países de los libros, e intentar trabajar con bases de datos locales que les ayuden a entender el mundo, no solo entender el mundo, entender su realidad y entender estadística a través también de entender su realidad, ¿no? La realidad de su país o de su región. Ok. Preguntan, ¿cómo se relaciona el valor del sesgo con el valor de la kurtosis para una interpretación de la variable de análisis? ¿En un proceso de producción es mejor usar las medidas de dispersión o de asimetría y por qué? Eh, Excelente pregunta, muchas gracias. Cuando trabajamos con variables cuantitativas me parece muy útil siempre mostrarlas todas, porque nos muestran nos dan diferente información que más que ser sustitutas, información complementaria. Las medidas de simetría nos permiten ver
hacia qué lado está más acumulada la distribución, ver si, por ejemplo, en un gráfico de ingresos, no tengo acá la gráfica, la podría buscar en internet, pero por ejemplo tenemos algo que se llama las dos campanas. Ahí es muy útil siempre graficar con las funciones de densidad, pero estas medidas son útiles cuando tenemos una sola campana para poder medir la simetría. Cuando son dos campanas puede fallar este momento, el análisis de la simetría. Y por el lado del apuntamiento es para ver qué tan apuntada está una curva, en el sentido de que nos da una información diferente, porque por ejemplo nos va a decir, una curva que es muy apuntada nos va a decir que hay muchos valores cerca del valor medio. Una curva más aplanada nos va a decir que las variables, que la distribución es más pareja a través de la distribución. Entonces, son, me parece, medidas complementarias. Y siempre es útil mostrarlo y siempre es útil señalarlos, ¿no? Ok. Preguntan, bueno, ya lo comentó usted, el programa no tiene costo. Bueno, eso es lo que significa software libre. Vamos a la siguiente. ¿Cómo lo determinó el tipo de muestreo estratificado en el caso del ejercicio que explicó? Veamos. Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? Se me cortó un segundo el audio. Preguntan, ¿cómo lo determinó el tipo de muestreo estratificado en el caso del ejercicio que explicó? Bueno, en el caso de las encuestas ¿Se fue la señal nuevamente? de hogares, por la posibilidad... ¿Se escucha bien? Se entrecorta. Hola. Voy a apagar mi cámara. ¿Ahora sí? ¿Se escucha mejor? Sí, mejor. Perfecto. Bueno, en el caso del muestreo, siempre un muestreo aleatorio es el muestreo por excelencia mejor. El tema de realizar muestreos estratificados y los otros tipos de muestreos son muestreos que se realizan por una cuestión de ahorro, de capacidad logística y de capacidad técnica y también de capacidad presupuestaria. Entonces, un muestreo estratificado permite sacar conclusiones generales de la población con un número menor, tal vez, de observación, porque puedo estratificar grupos en base a su homogeneidad. Ahora, cuando tenemos un muestreo estratificado, las 37, en este caso en el INE, por ejemplo, el encuesta Hogares tiene 37.000 encuestas, un poco más de 37.000. Si nosotros suponemos que es un muestreo aleatorio, va a ser falso, porque no todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser observadas. No todas esas personas tienen la misma posibilidad de ser observadas. Entonces, para compensar por ese sesgo, que podemos llamarle sesgo, se multiplica por este factor de aumento, que ya nos permite realizar análisis y extrapolar de la muestra a la población. Ok. Preguntan, en el caso de la varianza, ¿es recomendable utilizar la corrección de Bessel para diferenciar la muestra de la población? ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpe, se me cortó un poquito. En el caso de la varianza, ¿es recomendable utilizar la corrección de Bessel para diferenciar la muestra de la población? Por lo general, cuando nosotros trabajamos con una muestra, y es una muestra aleatoria, podemos utilizar directamente la varianza aprovechando el segundo momento estadístico.
Entiendo que esta es la forma más utilizada en la investigación, pero también existen otras formas alternativas como la que usted menciona, ¿no? Que tienen su utilidad a partir de ciertos tipos de muestra. Ok. La siguiente pregunta es, la necesidad de utilizar este software se debe probablemente al hecho de que se va a procesar grandes cantidades de datos, arriba de 10.000, 100.000 datos, ¿no? Por lo tanto, al transcribir tanta cantidad de datos, es más que probable que se cometan errores de transcripción, obviamente, porque hay que transcribir los datos. La pregunta es, ¿cómo se pueden detectar estos errores de transcripción de datos a través de las herramientas de estadística? Excelente pregunta. En toda esta nueva movida, que es de la llamada Big Data, de los grandes datos, se tienen un montón de datos, pero muchas veces datos desordenados y datos mal codificados. Hay todo un área de estudio dentro de la ciencia de datos, por así llamarla, que también es dentro del análisis de datos, que se llama en inglés el data wrangling o la transformación de datos. Entonces, este paquete de R que se llama Tidyverse tiene una serie de datos, una serie de comandos que nos ayudan a ir lo que se llama limpiar la data. En internet yo igual tengo resúmenes de todos los comandos que tienen y las diferentes utilidades, pero es todo un área de la ciencia que es o más mejor dicho, un área del análisis de datos que se llama la transformación de datos. Hay un capítulo igual en este libro de ciencia de datos de Martín Montaner, que está ahí, que toca este tema de data wrangling. Hay igual muchos libros acerca del tema. Si buscamos en los foros, porque la gran ventaja de estos software es que hay muchos foros donde la gente se ayuda por internet, vamos a encontrar diferentes resúmenes, diferentes formas de trabajar los diferentes problemas que podemos encontrar en nuestros datos, ¿no? Sobre todo cuando no podemos nosotros realizar un análisis, o sea, cuando no podemos tener datos tan bien codificados, ¿no? Ok. Preguntan, respecto al coeficiente de variación, un valor alto ¿qué me indica? Y cómo un valor bajo. Excelente. Excelente pregunta. El coeficiente de variación sirve para comparar las unidades en una misma, dos variables en una misma unidad de medida. O sea, no, si las variables están dadas en la misma unidad de medida, podemos hacer análisis directamente de la varianza del estándar. Pues tenemos diferentes variables que están en diferentes medidas, o inclusive tenemos grupos donde las medias de las personas son diferentes. A ver, podemos hablar, por ejemplo, queremos ver la variación de un dato de pesos de personas, y tenemos de un colegio en una zona donde hay escasez de comida y de un colegio donde hay muchas zonas de comida chatarra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la media en ese colegio que está rodeado de comida chatarra va a tener un peso más alto que el del colegio que está en este lugar que tiene, en este colegio donde los alumnos tienen más carencias y déficit alimentario. Entonces, para comparar la dispersión entre estos dos grupos, se usa el coeficiente de variación. Mientras más grande el coeficiente, es más grande la variación. Mientras más chico, es más concentrada la variación, la distribución, por así llamarlo. La forma de cálculo es nuestro estadístico de desviación estándar y lo dividimos por la media del grupo. Esa es. Para eso se utiliza el coeficiente de variación. Ok. Preguntan, ¿cómo determinar qué tipo de distribución de probabilidad es la adecuada para
para un estudio? Hay ciertos estadísticos, como la prueba de Harke-Vera, que nos muestran si una distribución es normal o no es normal. De igual forma, hay diferentes pruebas. Sin embargo, en la gran cantidad de análisis, la distribución va a estar en función de una teoría que tengamos. Es decir, va a ser un supuesto nuestro en base a un modelo que utilizamos. O sea, nosotros vamos a tener que suponer un proceso generador de datos para poder trabajar el modelo con esa distribución. La más utilizada es la normal, también se utilizan para analizar el segundo momento, o sea, la varianza, la chi cuadrada. Teóricamente tienen un uso. Ahora, cuando queremos verla, queremos graficarla, algo que nos puede ser útil, sin necesidad de suponer nada, es la densidad de kernel. Es una estimación, ver la data y es factible o no es factible, digamos. De igual forma, el histograma sirve para eso. Ok. Preguntan, prácticamente el R es una maravilla, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Todo lo que hizo usted, profe Chalup, con el R, lo puedo hacer con el Stata? Pasa que el Stata se ve que es más accesible por el tema de las ventanas. Claro, el R y el Stata son dos software muy buenos ambos. Yo he utilizado mucho Stata igual. En este caso decidí usar R porque en el tema de ciencia de datos y análisis de datos, la ventaja de R con respecto a Stata es que Stata va a trabajar, todo nuestro trabajo va a ser sobre una ventana de esta forma, sobre una tabla así. Entonces vamos a tener una base de datos y vamos a tener que trabajar todo sobre esa misma base de datos, y eso puede traer perjuicios en el tema de hacer sobre todo algunas funciones que implican ciertos ciclos o loops, pero aparte de eso va a ser más largo y más lento nuestro trabajo. La ventaja de R es que programa por objetos. Entonces podemos guardar diferentes objetos. Por ejemplo, acá tenemos la encuesta total de 37.517 observaciones. En este otro objeto tenemos la población estimada de 11 millones, y todo eso sin que sin que sea tan lento el trabajo. Pero Stata sigue siendo un gran software, muy utilizado. Tiene la ventaja de que, aparte de que tiene programación, también tiene una interfaz más amigable, pero son totalmente complementarios. El Stata para el análisis de estadística descriptiva igual es muy útil, muy utilizado. Tiene el tema la gente de Stata Corp, que es la que genera los programas de Stata, es gente de primer nivel que está siempre actualizando los códigos, etcétera. Pero la ventaja del R es que es un software abierto de código libre. Y es probable, muchos lo anticipan, que en el futuro los software que más se van a utilizar son los de código libre. Y en esa competencia, los que están liderando son R, en el área estadística, Python en el área de desarrollo, y también está Julia. Entonces son las tres cabezas en el área de open source. Pero fuera de eso, yo diría que el que más me gusta es Stata. MATLAB me parece que está quedando un poco rezagado, porque por el tema de que es muy caro y pesado de tener, pero igual sigue siendo muy utilizado. Y después están también otros muy buenos software como SPS, SAS, etc. Excelente. Preguntan, si de una población de estudios se saca una muestra, ¿se puede aumentar la muestra arbitrariamente e incluso duplicarla, o simplemente se debe limitar a la muestra? ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpe. Claro, si de una población de estudio se saca una muestra, ¿se puede aumentar la muestra arbitrariamente e incluso duplicarla, o simplemente se debe limitar a la muestra? Bueno,
el tema de la muestra, lo óptimo es trabajar con todos los datos de una población. Si nosotros tenemos los datos de todos los individuos de una población, vamos a poder hacer análisis sin necesidad de tener que incurrir en el uso de la estadística inferencial. Vamos a poder hacer un análisis más directo. El tema de la muestra es que normalmente la tenemos por temas logísticos, económicos, es a lo que podemos acceder. En el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos la encuesta de hogares, que es factible hacerla porque es más económico sacar 37.000 encuestas que hacer un censo todos los años. Ahora, en algunos países que tienen muy buenos datos administrativos, pueden tener datos poblacionales mucho más actualizados, y en esos casos siempre es mejor trabajar con los datos poblacionales, ¿no? Bueno, ok, eso es todas las preguntas que hay ahora en el chat. No sé de repente si me haya saltado alguno, pero de todas maneras podemos habilitar el micrófono ya para complementar las preguntas. Excelente, entonces vamos a cortar la grabación en este momento. Muchísimas gracias, licenciado Miguel Chalup. Gracias a los presentes. Nos vemos en la clase de mañana.